Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? En este vídeo vamos a ver de forma general los tipos de motores eléctricos que existen. En otros vídeos veremos o iremos viendo de forma más detallada cada uno de los motores, sus características y su forma de conexión, inversión de giro y los demás detalles que puedan tener cada uno de los distintos motores. Espero que este tema, que tan interesante es y tan amplio, os guste en este vídeo. Aquí vemos distintos tipos de motores y vamos a ver primeramente los motores de corriente continua. Los motores de corriente continua se dividen en dos grupos. Primero, el grupo de excitación independiente con imán permanente o excitación independiente, que ahora veremos que se utilizaba poco, apenas se utiliza, y autoexcitado, conexión serie, conexión paralelo y conexión compuesta. Aquí vemos un motor de corriente continua, vemos que la batería alimenta por aquí el polo positivo, alimenta la escobilla y la escobilla el colector. Cuando el colector, aquí la parte azul, va girando hacia este lado, pues se enfrentará a esta escobilla y se creará aquí un campo magnético del mismo sentido que el del imán, con lo cual se repele y al repelerse, al dar la vuelta al girar, se encontrará con el polo sur, pero ahora alimentado por el otro polo de la batería, con lo cual se volverá a crear un campo magnético del mismo sentido que el imán y se volverán a repeler, y esa repulsión es la que originará el giro del motor. Aquí tenemos el motor, sus piezas individuales, el estator, que se compone de la carcasa del motor y los imanes permanentes, y el rotor y las escobillas. Aquí están los imanes permanentes, polo norte y polo sur. Aquí tenemos un motor de corriente continua. Este en concreto es el motor de puesta en marcha de un vehículo, de un automóvil. Y aquí el motor no lleva imanes permanentes, sino es bobinado. Y las bobinas van en serie con el rotor. O sea, el rotor está igualmente bobinado, pero el estator, en vez de ser con imanes, es con bobina también. Está bobinado, con lo cual se consigue una mayor potencia. Aquí vemos las bobinas que están en la parte interior de este plástico amarillo, de esta funda de plástico amarilla, están las bobinas que están en serie con el colector. Aquí, como veis, el colector tiene bastantes zonas, o sea que son bastantes las bobinas que tiene el rotor, porque de esta forma se aprovecha más la transición de los giros entre los polos distintos. Aquí vemos varios tipos de motores de corriente continua. Estos son muy conocidos de pequeños aparatos, de juguetes, y estos pueden ser de bicicletas eléctricas, de monopatines y otro tipo de aparatos. Aquí tenemos
otros tipos de motores de corriente continua que normalmente se usaron en industria, pero ya con los variadores de frecuencia y los motores de inducción de rotor en cortocircuito o jaula de ardilla, pues prácticamente estos motores apenas se utilizan. La facilidad que tenían eran fáciles de regular, y los motores de corriente alterna eran bastante complicados de regular. Hoy, sin embargo, como he dicho anteriormente, con los variadores de frecuencia, los motores de corriente alterna se pueden regular muy fácilmente. Vamos a ver los tipos de motores de corriente continua. Vemos motor de excitación en serie, donde las bobinas de excitación van en serie con las bobinas del rotor. Tiene un voltaje constante y el campo de excitación se incrementa con la carga, ya que la corriente del rotor es la misma que la corriente de excitación, puesto que están en serie. Este motor es bueno para una velocidad constante. Aquí tenemos un motor de corriente continua de excitación independiente que apenas, que no se suele utilizar, pues necesita una excitación exterior a otra tensión distinta. Aquí tenemos un motor de excitación shunt o en paralelo, donde las bobinas de excitación van en paralelo a las bobinas del rotor. Posee una elevada resistencia gracias a que las características de sus bobinas son idóneas para una velocidad constante. Y aquí tenemos por último el motor de excitación compound. Está conectado en serie con el rotor en serie con una bobina, y además tanto el rotor y esta bobina a la vez están conectadas en paralelo a una bobina de excitación. Se emplean cuando se precisa una respuesta estable para un rango variado de velocidades. Hemos dicho que los motores de corriente continua que se usaban en industria eran fáciles de regular con reostatos, al contrario que los motores de corriente alterna. Hoy prácticamente estos motores ya en la industria están en desuso, no se utilizan. Y aquí vemos que es difícil de encontrarlos, pero vemos la imagen de un motor de corriente continua de inducción serie. Ahora vemos a continuación los motores de corriente alterna. Los motores de corriente alterna los podemos dividir en tres grupos: asíncronos, universales y síncronos. Asíncronos, que son los que más utilizamos, tanto trifásicos como monofásicos, o se llaman asíncronos, puesto que la velocidad de giro no se sincroniza con la velocidad del campo magnético. O sea, se crea el campo magnético y el motor siempre gira un poco menos de lo que realmente es la velocidad, diríamos, de generación del campo magnético. Vamos a poner un ejemplo. Si un motor trabaja a una frecuencia de 50 Hz por 60
segundos, que es 1 minuto, pues tendría que trabajar a 3000 revoluciones. Pero con este tipo de motores no llegaríamos a las 3000 revoluciones. Se podría quedar algo por debajo. Eso es lo que se llama deslizamiento. O sea, los motores asíncronos pues no giran a la par del campo magnético. Sin embargo, los motores síncronos sí que giran a la par del campo magnético. Son motores que se usan menos, son motores, diríamos, para usos especiales. Y después tenemos los motores universales que, aunque están dentro del grupo de motores de corriente alterna, puesto que principalmente se alimentan con corriente alterna, pero también se pueden alimentar con corriente continua. Por eso se llaman motores universales. Entonces, vamos a ver estos 3 grupos y primeramente vamos a ver los motores asíncronos, que son los más utilizados, tanto en la industria como en el hogar, como en pequeños aparatos. Son los, junto con los universales, los más utilizados, lógicamente. Tenemos los trifásicos y monofásicos, trifásicos de rotor bobinado y con rotor en jaula de ardilla, monofásicos de condensador, de fase partida y de espira de sombra. Este grupo de motores, estos 3 motores, también llevan un rotor de jaula de ardilla. Aquí lo vemos, motores asíncronos, y ¿qué es un rotor en jaula de ardilla? Pues aquí veis que por eso se llama de jaula de ardilla. Lleva unas barras de cobre y de aluminio y la corriente de las bobinas genera una corriente inducida en estas barras de cobre o de aluminio. Aquí vemos el eje, rodamiento, estas son las varillas que conforman la jaula y después se rellena con aluminio inyectado. La verdad que son muy buenos los motores con rotor en jaula de ardilla, puesto que no llevan escobillas y no tiene desgaste ninguno, más que el rodamiento que puede estropearse después de pasados bastantes años. Vemos los motores monofásicos. Tenemos el motor de espiras de sombra. Es un motor muy sencillito, un motor con poca complejidad, pero para poca potencia. Tenemos una sola bobina y los motores monofásicos, hay que decir que con una sola fase no pueden arrancar. Un motor con una sola fase no puede arrancar. Necesita algo que cree una corriente o que cree un campo magnético desfasado con el campo magnético que pueda crear la bobina principal. Este tipo de motor, cuando la bobina polar o bobina principal se alimenta, pues crea un pequeño campo magnético en estas 2 espiras en cortocircuito, y ese campo magnético es el que queda un poco desfasado respecto a la bobina polar y es la que hace que el motor empiece a funcionar. Aquí tenemos este tipo de motores que se utiliza para aparatos de muy poca potencia, pues principalmente pueden ser máquinas pequeñas exprimidoras
de zumo, motores bomba de desagüe, para aplicaciones de muy baja potencia. Aquí tenemos el motor de fase partida, que son también motores de muy baja potencia. Aquí sí que tiene una bobina principal y una bobina secundaria que crea un desfase con respecto a la bobina principal. La verdad que este tipo de motores, como digo, también es de poca potencia. El par de arranque es muy pequeño, tiene poca fuerza y el uso, la verdad, pues prácticamente se usa muy poco estos motores. Es difícil de encontrarlos. Este en concreto, en este esquema vemos un interruptor centrífugo para desconectar la bobina de arranque de la bobina principal de marcha. Aquí vemos otro esquema donde tiene el devanado principal con un conductor de sección gruesa y mayor número de espiras y un devanado auxiliar de pequeña sección y pocas espiras. Este es el motor de de fase partida del que no he podido encontrar ni una foto siquiera. O sea que su uso es poco relevante. Aquí sí que vemos el otro grupo de motores, que es el motor de condensador. Este motor es el más utilizado, puesto que es bastante eficiente. Tiene una bobina principal y una bobina auxiliar conectada en serie con un condensador. El condensador crea un desfase bastante importante entre ambas bobinas y hace que se inicie el giro. Este esquema también tiene un interruptor centrífugo que desconecta la bobina y el condensador, la desconectan de la red, aunque hay que decir que este sistema cada vez se utiliza menos, puesto que los condensadores, cuando estamos hablando de un solo condensador, los condensadores vienen normalmente ya conectados de forma fija, con lo que se consigue un par motor bastante importante, bastante fuerza en el motor, para decirlo en términos más entendibles. Aquí vemos igualmente el devanado principal, conductor de sección gruesa y mayor número de espiras, y el devanado auxiliar o devanado de arranque en serie con el condensador. Y aquí también lleva un interruptor centrífugo. Digo que se ve en algunas ocasiones, pero cada vez más en más motores viene el condensador ya conectado, está dimensionado para que pueda funcionar permanentemente y el par motor o fuerza del motor sea bastante mayor. Aquí vemos un motor de arranque por condensador. Aquí tiene su condensador. Estos son los motores monofásicos más usados. Y aquí vemos el esquema de otro motor de arranque por condensador, pero aquí diríamos que es, funciona con dos condensadores. ¿Por qué? Puesto que esto es para motores que necesitan un mayor par de arranque, una mayor potencia, puesto que tienen una mayor carga en el arrastre. Entonces, con un solo condensador en un bobinado auxiliar sería difícil de arrancar. Entonces, se utiliza otro condensador en paralelo con el condensador del devanado auxiliar. Este condensador de arranque, que es de mayor capacidad, este sí que debe de desconectarse rápidamente y normalmente se desconecta en cuanto el motor se pone en marcha. El interruptor centrífugo
desconecta el condensador de arranque y el motor queda funcionando con su devanado principal y su devanado auxiliar con su condensador de marcha. Aquí vemos un motor que funciona con los dos condensadores, condensador de marcha y condensador de arranque. Ahora, a continuación, vamos a ver los motores trifásicos. Los motores trifásicos, asíncronos trifásicos, los tenemos en dos formas: con rotor bobinado o con rotor en jaula de ardilla o cortocircuito. Aquí tenéis un rotor bobinado, tienes 3 bobinas y 3 colectores donde irán las escobillas o anillos rozantes. Aquí lo vemos de una forma más clara. Está el rotor bobinado y el colector, lógicamente, también. Son 3 bobinas bobinadas en estrella con un punto común y las 3 salidas donde irán conectadas las escobillas o anillos rozantes, que son con las que se consigue que el motor vaya arrancando de forma progresiva. Aquí vemos cómo arranca o cómo funciona un motor con rotor trifásico con rotor bobinado. Tiene el estator bobinado, lógicamente, y el rotor bobinado. El rotor bobinado tiene aquí sus colector o anillos y sus escobillas o anillos rozantes, diríamos, y van conectadas a un grupo, o sea, en este caso, un grupo de resistencia por cada una de las bobinas. Serían 3 grupos de resistencias. Cuando el motor arranca, cuando el motor recibe tensión, se origina un campo magnético inducido en el rotor. Pero este campo magnético, al estar conectado a los grupos de resistencias, pues lógicamente la corriente inducida es muy pequeña. En este caso es un reostato de arranque y en la posición 1 están conectadas en serie con el rotor todas las resistencias. Cuando movemos a la posición 2, pues se anula un grupo de resistencias, con lo cual la corriente inducida es un poco mayor y el rotor empieza a girar un poco más rápido. Cuando pasamos al número 3, pues cortocircuitamos otro grupo de resistencias, con lo cual, vemos aquí el 3, se hace en los 3 grupos a la vez, simultáneamente. En este caso pasaríamos al 3, cortocircuitaríamos otro o anularíamos otro grupo de resistencias y la corriente inducida, al tener una menor resistencia, iría aumentando, con lo cual el rotor iría más rápido. Y por último, el reostato de arranque lo pondríamos en el número 4, donde anularíamos todos los grupos de resistencias y crearíamos como un rotor en cortocircuito. En este caso, la corriente inducida en el rotor sería máxima y el motor giraría a su máxima velocidad de giro. Esto es
para lo que se utiliza un motor trifásico con rotor bobinado. Pues para arrancarlo mediante resistencias. Se puede hacer, como habéis visto, con un rheostato de arranque o, en este caso, mediante un grupo de contactores. Aquí vemos los grupos de resistencias, 3 grupos de resistencias. Cuando arranca el motor, quedarían conectados los 3 grupos de resistencias, el motor iría más despacio, después entraría el contactor KM2, se cerraría aquí, con lo cual se crearía una unión que anularía el primer grupo de resistencias, el motor iría un poco más rápido, a continuación entraría el contactor KM3, aquí cerraría o cortocircuitaría las puntas de las resistencias, con lo cual el motor ya estaría funcionando un poco más rápido solamente con un grupo de resistencias. Por último, entraría el contactor KM4 que cerraría todas las resistencias, crearía una unión, con lo cual el rotor quedaría en cortocircuito y funcionaría a máxima velocidad de giro el motor. A continuación vemos el motor de jaula de ardilla trifásico, que es el más utilizado. Aquí tenemos el rotor con jaula de ardilla, como veis, los rodamientos, la placa de bornas, el eje bobinado, carcasa, su ventilador y aquí está las placas la placa de características. Como veis, es un motor de poca complejidad y solamente con 3 grupos de bobinas, puesto que es un motor trifásico. Según la velocidad del motor, pueden tener uno o varios pares de polos para conseguir una mayor velocidad. Cuanto mayor número de pares de polos serían los grupos de polos. Un par de polos serían una bobina, diríamos, como son 3 fases, serían 3 bobinas en un lado y 3 bobinas en otro, en lo que sería un par de polos. Y si lo queremos con 2 pares de polos, serían 2 pares de grupos de bobinas. En este caso, como son trifásicas, serían 2 pares de grupos de bobinas para conseguir una menor revolución en los motores. Vamos a ver la conexión que se suele realizar con este tipo de motores. La conexión más normal es la conexión estrella y la conexión delta o triángulo. Con la conexión estrella la conectamos a la tensión más alta y con la conexión delta o triángulo la conectamos a la tensión más baja. O sea, si tenemos un motor que funciona 220 voltios, 360 voltios, conectaríamos de esta forma. Tenemos bobina 1, U1, U2, V1, V2, W1, W2. Estarían interiormente conectadas de esta forma. Entonces haríamos este tipo de conexión con unas pletinas, con lo cual tendríamos aquí un punto común. Aquí esta es la conexión delta, conexión triángulo, para conectarla a la tensión menor. Aquí conectaríamos el motor a 380 voltios y aquí a 220 voltios. Esto es la conexión triángulo, con lo cual las 3 bobinas quedarían conectadas directamente a la red. Aquí no quedarían conectadas directamente a la red, sino que tendría que pasar
la corriente siempre a través de dos bobinas. Aquí vemos la relación porque un motor puede funcionar con dos tensiones distintas. Puesto que aquí la conexión estrella tenemos la tensión de línea y la tensión de fase. La tensión de línea es la que entra directamente y la tensión de fase es la que tenemos entre la bobina, entre las bobinas, perdón. Entre esta y esta, esta y esta y esta y esta. Esta sería la tensión de fase. En la conexión estrella, la tensión de fase, que es esta, es igual a la tensión de línea dividido la raíz cuadrada de 3. Entonces, si aquí alimentamos a 380 voltios, la tensión que aquí existe es 380 voltios dividido entre la raíz cuadrada de 3, con lo que tenemos una tensión de 220 voltios. Quiere decir que aunque el motor esté alimentado con 380 voltios, pero realmente sus bobinas están funcionando a 220 voltios. Entonces tenemos que la conexión estrella, la tensión de línea, la tensión de fase, que es la que alimenta una bobina, es la raíz cuadrada de 3 de la tensión de línea, que es la tensión que llega. Y la tensión de fase, que es la tensión, la intensidad de fase, que es la intensidad de una bobina, en este caso sería igual que la intensidad de línea. O sea que aquí la intensidad que circula por la bobina sería la misma que viene por la línea principal. Pero la tensión sería la raíz cuadrada de 3 de la tensión de línea. Aquí en la conexión triángulo tenemos que la intensidad de línea es lo mismo que la intensidad de fase. Lógicamente, aquí el motor está alimentado directamente cada bobina a la tensión de línea. Estaría alimentada cada bobina a dos fases distintas. En este caso tenemos que la intensidad de fase es igual la tensión de fase es igual a la tensión de línea, pero la intensidad de línea sería la raíz cuadrada de 3 de la intensidad de fase. Quiere decir que la corriente que circula por la línea principal sería la raíz cuadrada de 3 de la corriente que circula por la intensidad de fase. Quizás haya parecido un poco complicado de entender esta aplicación, pero volvemos arriba y lo que tenemos que tener en cuenta principalmente que con esta alimentación 380 voltios y con esta alimentación de 220 voltios, el motor, aunque la tensión de alimentación sea distinta, pero la tensión de alimentación real de las bobinas es la misma en los dos casos. Aquí vemos también puesto que podemos colocar o conectar motores directamente, volvemos aquí, directamente en estrella o directamente en triángulo o delta, y el motor quedaría funcionando para siempre de esta forma. Y cuando son motores de gran potencia, podemos utilizar el sistema de arranque estrella-triángulo, con lo cual arrancamos el motor a una tensión, la raíz cuadrada de 3 por debajo de la tensión de línea, con lo cual la intensidad del motor también disminuye y el motor arranca despacio y con un pico de arranque bastante menor. Entonces no debemos de confundir lo que sería una conexión fija, bien en estrella o bien en triángulo, o un sistema de arranque a tensión reducida que se realiza, en este caso mediante contactores,
primero conectamos en estrella y después conectamos en triángulo. Aquí tenemos ahora motores especiales que no son los motores de 3 bobinas. Estos son motores de menos uso, y en este caso es un motor de 6 bobinas. En vez de llevar 3 bobinas como prácticamente la mayoría de los motores trifásicos, pues lleva 6 bobinas. Entonces este es un motor Dallander y podemos conectarlo para una marcha rápida o conectarlo para una marcha lenta. En esta forma veis la marcha lenta cómo está conectada, y en este caso la marcha rápida conectamos la entrada a las 3 bornas centrales y después realizamos una unión o estrella entre las 3 bornas exteriores. Esto es un motor conexión Dallander, conexión triángulo estrella estrella. Y por último vemos aquí de este tipo de motores, motores para trabajar a distintas tensiones, motores que trabajarían aquí en doble delta o doble triángulo a una tensión de 230 voltios y delta serie, o sea triángulo con las bobinas en serie, para trabajar a 460 voltios. Estos dos tipos de motores que últimamente hemos visto en este apartado, la verdad que son de poco uso. A continuación vamos a ver algunos motores síncronos. La verdad que son de poco uso y quizás el que nos suene un poco más familiar es este motor, pues son los que vemos que llevan los platos de los microondas. Es un motor síncrono, también lo llevaban los programadores de las antiguas lavarropas o máquinas de lavadoras, y pues la característica principal, como dije al principio de estos motores, es que la velocidad de giro es síncrona y funciona el motor a la par que el campo magnético. O sea, no tiene ningún deslizamiento, no tiene ninguna pérdida en el giro con respecto a lo que es el campo magnético. A continuación vemos el motor universal. El motor universal es un motor muy usado tanto en el hogar como en la industria, en la construcción. Lo utilizamos en taladros, aspiradoras, serradoras, batidoras, percutores, por último en lavadoras, etc. Aquí vemos que tiene una bobina en el estator en serie con el rotor mediante una escobilla, y por otra escobilla tenemos conectada otra bobina también del estator. Aquí tenemos el mismo esquema, igual la bobina estatórica al rotor mediante una escobilla, y la otra bobina estatórica también al rotor mediante otra escobilla. Aquí también tenemos una forma de conexión que también suele ser habitual, es conectar las dos bobinas del estator, las dos bobinas estatóricas en serie, y después conectarlas con el rotor a través de una escobilla y la otra escobilla directamente a la red. Aquí vemos este motor que sí que nos será bastante familiar, puesto que todos tenemos en casa pues un taladro o algún aparato
que tenga este motor. Aquí vemos la red, el apagador o interruptor va directamente hacia la bobina del estator, de la bobina del estator a la escobilla para alimentar el colector del rotor y a través de la trascobilla alimentamos la otra bobina estatórica hacia la red. Este tipo de motores nos da bastantes problemas, puesto que se van las escobillas y muchas veces se quema el inducido o el rotor, que al precio que están los repuestos, pues hay veces que no es rentable arreglarlo. Aquí tenemos distintos tipos de motores universales. Aquí vemos el colector con sus escobillas, que bastantes problemas nos da, aquí también, y un motor de lavadora que si los primeros motores de lavadoras usaron los motores monofásicos de rotor en cortocircuito, pues últimamente están colocando los motores universales, pues son más fáciles de regular y para el control de la lavadora, de la máquina, pues son mejores que los que los monofásicos de rotor en cortocircuito. A continuación vamos a ver los motores especiales que, aunque no estaban en los títulos del enunciado de los motores, pues he creído oportuno de incluirlos también. Entre los motores especiales tenemos los motores paso a paso. Estos son motores especiales, principalmente se suelen utilizar en impresoras y tipos de aparatos que necesitan un giro muy exacto. Aquí lo tenemos, los motores paso a paso. Llevan un circuito electrónico controlador que controla el ángulo de giro que requiere el motor. Aquí estamos, vemos paso 1, paso 2, cómo gira, y cada vez que da un paso gira un ángulo de 45 grados. Estos son motores especiales, motores paso a paso. Aquí los tenemos de nuevo. Motores paso a paso necesitan su placa electrónica de control para controlar y dar la orden al motor de los pasos necesarios que tiene que dar. Motor paso a paso. Aquí vemos, como he dicho anteriormente, motor paso a paso de 45 grados de paso angular. Aquí vemos otro tipo de motores especiales que son los servomotores. Estos aparatos, aunque puedan parecer que funcionen igual que los motores paso a paso, pero su control principalmente va por tiempo, es por el tiempo de giro. Suelen usarse bastante en aeromodelismo. Vamos a ver también, vemos por ejemplo 0 grados, 45 grados y 180 grados. Entonces se consigue que la posición de giro se controle a través del tiempo de funcionamiento del motor. Aquí está el sistema electrónico que da los impulsos de giro hacia el motor,
que vemos que es un motor normal y no como en el caso del paso a paso, es un motor con bastantes bobinas según el ángulo de giro deseado. Por último tenemos los motores brushless que se están imponiendo principalmente en los vehículos eléctricos, y son motores especiales, son motores muy importantes, puesto que no tienen ningún tipo de escobilla ni ningún tipo de roce. Motor brushless, brushless significa sin escobilla, motor sin escobilla, pero igualmente lleva una placa de control que va alimentando alternativamente cada una de las bobinas. En este caso, el rotor está en la parte exterior, o sea, lo que gira es la parte exterior, y aquí el rotor está en la parte interior. Entonces, este sistema electrónico lo que hace es alimentar mediante impulsos 3 grupos de bobinas con las cuales crea un campo magnético del mismo signo en el rotor, que el rotor está compuesto por imanes. Se crea un campo magnético del mismo signo, hace que el motor empiece a girar, y cuando ese imán se enfrenta a la otra bobina, pues en ese momento la bobina ha recibido el impulso para que el rotor no deje de girar. O sea, este motor lleva 3 cables de entrada y que alimenta 3 grupos de bobinas, y funciona mediante impulsos alternativos a cada grupo de bobinas que hacen que el motor gire continuamente. Se puede controlar, se puede regular la velocidad, el sentido de giro, y la verdad que son motores que se están imponiendo últimamente en el mercado. Aquí vemos un motor brushless, un motor sin escobilla. Aquí vemos de un vehículo de motor, bien puede ser bicicleta eléctrica, motoeléctrica, monopatín. Es un motor bastante usual, puesto que el hecho de no tener escobillas pues le confiere una ventaja bastante aceptable y bastante grande con respecto a las escobillas, y además el sistema electrónico puede controlar bastante bien la velocidad y el control de giro del motor. Aquí tenemos un motor brushless en una moto eléctrica, aquí en un monopatín, y aquí pues lo tenemos en un dron. Son los motores que ya he dicho y he repetido, se están imponiendo últimamente en este tipo de vehículos y de aparatos, puesto que no tiene ningún roce y tiene un control de giro bastante efectivo y bastante eficiente. Incluso lo podemos ver un motor brushless en el motor de una lavadora. Aquí está. Tiene 36 bobinas, que son 3 grupos de 12 bobinas, que van recibiendo los impulsos aleatoriamente, consecutivamente, y hacen que el rotor gire de una forma muy regular. Aquí vemos cómo las bobinas están atornilladas al depósito de la lavadora, y este es el disco que gira. Estos son los imanes. Este es el disco que gira y mueve el eje, que es el que mueve
el depósito de la lavadora. Vemos que los motores brushless son motores muy importantes y poco a poco se van a ir incorporando en muchas ramas del mercado eléctrico. Hemos visto de una forma muy general los tipos de motores y espero que este vídeo haya sido entretenido y os sea de utilidad. Muchas gracias.